porque le ayudaron, por ejemplo, en primer lugar le ayudó la Iglesia. En segundo lugar, la guerra, que fue cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, y Hitler lo apoyó mucho también, ¿sabes? A Franco, que por eso no pasaron aquí, porque Hitler cuando tenía la idea poderosa de apoderarse del mundo entero, ¿sabes? Y por eso a España, como España había vencido al comunismo, como decían ellos, el comunismo soviético y eso, que entonces decía la Unión Soviética, por eso no atacó a España, ¿sabes? Y pasaron. Eso fue. Por eso lo apoyó mucho la Iglesia y Hitler. La idea, el franquismo sobre las ideas políticas que no casaban con él, eran enemigas, ¿sabes? Eran enemigas, que era el comunismo, que era la masonería, que era, pues eso, el socialismo, todo aquello, los metían en las cárceles, los fusilaban, en fin, una represión bárbara. Por eso, porque estábamos recibíamos, porque entonces en aquella época en el exterior había formado un gobierno republicano que estaba en el exterior y hacía propaganda, que entonces decía el mundo obrero, ¿sabes? Y hacía propaganda, y había gente del exterior que nos mandaban aquí, pues propaganda en contra de Franco, ¿sabes? Y a raíz de eso, pues a mí me cogieron porque había un elemento que nos trajo aquí propaganda, y nos cogieron a hacer de aquí de ETA, ¿sabes? Y a raíz de eso nos formaron, estuvimos en Alicante, luego de Alicante estuvimos en Madrid, nos llevaron a Madrid, y luego allí nos formaron un consejo de guerra, igual que si hubiéramos matado a Franco. ¿Sabes? Y eso, y luego pues allí había nos formaban consejos de guerra todos los políticos, y de allí los que tenían, por ejemplo, más de 6 años, los mandaban a Burgos, y los de menos de 6 años para abajo a Cáceres. El pueblo llano no era nada más que hambre y miseria, hambre y hambre. En la época del franquismo hubieron cartillas de racionamiento que duraron hasta el 56, ¿sabes? Y en el 56 fue cuando quitaron las cartillas de racionamiento, y entonces pues sí, venían. Es que además la gente no venía aquí de turismo, ¿sabes? Venía porque aquí Franco decía, por ejemplo, a la Unión Soviética, que entonces decían el telón de acero, pero el telón de acero lo puso Franco porque no quería que vinieran de allí a ningún turista, ¿comprende? Si venían algunos, pues serían gente poderosa y gente que tenía margen económicamente para eso, para venir aquí y además estar de acuerdo con la política que hacía Franco. La escuela también, otra cosa, la escuela enseñaba, enseñaba la religión, era obligada, y por ejemplo la lectura que se hacía en la escuela era pues con arreglo a lo que ellos decían, y luego por ejemplo se cantaba el Carasó, ¿sabes? Eso es un detalle, que se cantaba el Carasó en las terminaciones de la escuela, hasta que al otro día, todos los días se cantaba el Carasó. Y los presos políticos
que había, yo vivía en Yecla, y los presos políticos que estaban en la cárcel iban a arreglar, que eso a lo mejor no, eso no está en la pregunta, que iban a arreglar allá en el castillo una calzada que hay muy alta que a empezar allí, iba y lo hacían desde la cárcel hasta allá arriba cantando el Carrasó, y luego cuando terminaba para abajo la cárcel cantando el Carrasó. Pues generalmente toda la clase menos favorecida, pues eso, incluso muchos que eran, por ejemplo, de la burguesía y eso, pues contentos de ver que había muerto un dictador, ¿sabes? De ver que había muerto un dictador, y desde entonces en adelante pues se haría una nueva, cuando hubo la Constitución, ¿sabes? Una nueva vida.